Bienvenido a una nueva reflexión sobre Colombia. En las últimas semanas, o quizá este año, en las reuniones que frecuento, sea de trabajo o sea sociales, escucho una frase que se está volviendo muy común entre las personas y es: ¿cuándo acabará esta pesadilla? O ya casi acaba esta pesadilla, refiriéndose al gobierno del presidente Gustavo Petro. Para ellos, la pesadilla comenzó el 7 de agosto del 2022 o con el triunfo de Gustavo Petro. Creo que aquí hay un autor directo de este sentimiento de ya casi acaba la pesadilla. Y ese autor directo se llama los medios de comunicación tradicionales de Colombia. Es decir, los que nacieron con la Colombia del siglo XX y lo que lleva de este siglo XXI, los que prosperaron en el siglo XX y este siglo XXI, y los que han defendido el estado de cosas en Colombia, y los que quieren transmitir que Colombia era un país que iba por una senda correcta, despacio, pero por la senda correcta. Ellos son, no escucho noticias todos los días, pero basta con escuchar a las personas para saber lo que ellos escuchan. Si constantemente están siendo bombardeados por noticias asociadas a que Colombia se desbarató en el 2022, quiere decir que ellos piensan y sueñan con regresar a la Colombia de antes del 2022. Analicemos esa Colombia del 2022 hacia atrás. Vámonos al siglo XX. En la primera mitad del siglo XX, los dos partidos políticos se enfrentaron decididamente en una violencia desastrosa, en una violencia descarnada, en una violencia terrible. Inspiraban a los campesinos, a los soldados que eran de origen campesino, para que entre ellos se masacraran, se asesinaran, sin tener ni idea de qué ideas defendían. En esa primera mitad del siglo XX en el que Colombia debió haber construido su primera gran infraestructura de carreteras, ferrocarriles, poder navegar los ríos, poder sembrar la tierra, haber hecho la reforma agraria que en todo el mundo se hace, los puentes para que los niños y los campesinos pasen a las escuelas y a llevar sus productos a los mercados, prefirieron, o su naturaleza es simplemente esa, de la violencia. El general Rojas Pinilla, a mediados de la década del 50, da un golpe de estado para calmar esa violencia, seguramente en su mente, y quién sabe qué más pensamientos había alrededor de él, que se convencieron que era la única manera de calmar esa violencia desbordada, cruel. Viene el Frente Nacional después del general Rojas Pinilla. Aún personas que vivieron el Frente Nacional, participaron en él, saben y lo reconocen que esos 16 años, en vez de haber construido la infraestructura nuevamente
acueductos, alcantarillados, carreteras, sembrar el campo, reforma agraria, puertos, etc., se turnaron la corrupción entre el Partido Liberal y Conservador. Prueba de ello es que a tal punto llegó esa corrupción que también hay que sumarle la violencia que ya comenzaba, la violencia guerrillera y la violencia paramilitar. Prueba de ello, digo, es que al terminar el Frente Nacional, los dos partidos son presa fácil del narcotráfico. El narcotráfico penetra estructuras corruptas, no estructuras moralmente sólidas. Donde hubiera habido un bipartidismo moralmente sano y con una misión y una visión de futuro de un país próspero, no penetra el narcotráfico. Pero estaba el terreno listo en esa corrupción de esos dos partidos, en su violencia natural, para que el narcotráfico se apoderara, y ya sabemos que desde los años 70 ha financiado con toda esa gama de negocios ilícitos alrededor, como el contrabando, como lo hemos sabido estas últimas semanas con Pitufo, etcétera, prosperó y se convirtió en un motor de la economía. Una cosa es que la economía como un todo tenga una estabilidad financiera, fiscal, es decir, que con los impuestos que pagamos, más el dinero que tiene el Estado por sus rentas, pague los intereses de las deudas y se mantenga una estabilidad. Eso es la economía grande, es decir, los números grandes. Y otra cosa es que la economía se mueva, es decir, que haya consumo, que haya construcción, que haya comercio, etcétera. Pues uno de los grandes motores de la economía, del consumo, es el dinero del narcotráfico, de la corrupción misma. Todo corrupto tiene que gastar, porque no lo puede guardar en sus cuentas porque lo reportarían, aun cuando también ha habido corrupción en los bancos. Pero el corrupto gasta porque sabe que muy pronto va a volver a recibir otra comisión producto de la corrupción. El corrupto y el que lava dinero es un gran consumidor, mueve la economía, tiene mucho dinero y le va llegando continuamente. Y así termina el siglo XX. Esa para ellos no es una pesadilla. Eso para ellos, claro, también hay un autor. Esos mismos medios de comunicación ocultaron, tapaban, evitaban mostrar en detalle, como ahora sí lo hacen, evitaban mostrar en detalle lo grave de nuestra situación. Comienza el siglo XXI, después de ese desastre del proceso de paz de Andrés Pastrana, y Álvaro Uribe Vélez, con su política de seguridad democrática, logra disminuir la violencia, la inseguridad en las carreteras y controlar ese fenómeno que vimos todos en el proceso de paz. Parecía que las FARC se iban a apoderar del país. No quiero mencionar los defectos de esos dos gobiernos del presidente Uribe para no dar a entender que no quiero valorar algo de lo que sucedió y que las personas aplauden. Pero fíjese una cosa, él obtuvo y sus seguidores promovieron la reelección. Luego una de las cortes impidió que se reeligiera por tercera vez o por segunda vez para un tercer periodo. ¿Quién nos garantiza
que no hubieran hecho otro cambio para quedarse en el poder un cuarto y un quinto y un sexto poder, un periodo más. Porque el poder es así para los que les atrae el poder. Se vuelve como una adicción. Fíjese que el presidente no ha podido dejar de ejercer el poder aún desde fuera de la presidencia. Otra cosa, en los esquemas democráticos, los presidentes cuando terminan su periodo o sus periodos se van, dejan que el que viene gobierne. Pero recuerde usted lo que pasó con el presidente Santos, que por no querer continuar esa guerra contra las FARC, que no pudo derrotar Uribe, porque él le prometió a sus electores derrotarla en el primer mandato, le dieron un segundo mandato y quería un tercer mandato. El presidente Santos, pienso yo, al darse cuenta que eso era imposible, pues trata de firmar la paz. Pues no, Uribe ya fuera de la presidencia se encarga de crear un movimiento que todavía tiene su fuerza de oponerse a la paz. No sé si usted recuerda la pregunta del plebiscito que decía, ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz duradera? Esa era la pregunta del plebiscito. Convencieron a los colombianos que la paz no es así, sino que aún ellos ya fuera del gobierno tenían que decir cómo era la paz. Es decir, un ánimo dictatorial, porque aún fuera del gobierno querían incidir sobre el gobierno que ya los había sucedido, había seguido después de ellos. Y ahora también se oponen a la transformación más importante de Colombia en términos democráticos. ¿Por qué lo digo? Pues porque es la primera vez que un gobierno de izquierda, un partido de izquierda o con ideas socialistas llega al poder. A ellos les parece que eso estaba prohibido en Colombia. En todo el mundo ha habido partidos de izquierda, de todas las variaciones. Algunos buenos, otros malos, y cuando ejercen el gobierno y les va mal, pues tienen que mejorar y pueden regresar al poder. Pero aquí no, aquí les llaman una pesadilla. Es decir, Colombia no solo está aquí los caminos para la reforma agraria, para la justicia social, para la educación gratuita, son unos imposibles. Claro, las economías, aquí dicen, es preferible mantener esa economía de los grandes números sana en vez de dar educación, en vez de dar salud a los pobres, en vez de dar carreteras, puentes para que los niños vayan a las escuelas. Entonces, no, Colombia también tiene negado la participación en el juego democrático de los partidos de izquierda. ¿Qué clase de democracia es esa? Esa es la verdadera pesadilla. Una democracia que se niega a que realmente se comparta el poder con todas las ideas que en el mundo se han validado. Muchas gracias y hasta la próxima.